Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 12. Voy a leer la porción que vamos a estar estudiando hoy, del 12 hacia el versículo 19, donde Jesús escoge a los 12 apóstoles. Dice: en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12. Escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, el que también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, el que llamaba el Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre de pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Señor Jesús, te damos gracias por este texto. Gracias por tu ejemplo, Señor. Ahora ayúdanos, Señor, con el Espíritu Santo que enviaste como consolador, como maestro, para que podamos entender el corazón del texto, para que podamos aplicarlo a nuestras vidas hoy. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de tu palabra para alimentarnos y para sanarnos. Y esto pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lucas, más que cualquier otro autor, enfatizó la vida de oración, o la prioridad que Jesús dio a la oración en su vida. Lucas muestra que Jesús siempre ora antes de eventos especiales, eventos importantes de su vida. Él nos dijo que cuando Jesús fue para ser bautizado, y eso lo encontramos en Lucas 3:21, que Jesús descendió para ser bautizado, y dice: aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vi una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Vemos que antes que Jesús fue investido o ungido con el Espíritu Santo en su bautismo, él estaba hablando con su Padre, él estaba orando. Y antes de todos los eventos importantes en su vida, encontramos a Jesús en oración, en comunión con su Padre. En el capítulo 5, verso 16, Lucas dijo que con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Con frecuencia, lo hacía de tanta frecuencia que los discípulos se daban cuenta: ¿dónde está Jesús? Ha de estar orando. No sé lo que piensan cuando Jesse está perdido. ¿Dónde está Jesse? Ha de estar comiendo. No sé, pero quiero dar esa impresión de está orando. Se retiró a orar, se retiró a buscar del Señor. ¿Verdad? Tal vez estamos conocidos. ¿Dónde está fulano? Jugando fútbol. ¿Dónde está fulana? No, pues no quiero decir nada, ¿verdad? No decir nada, que el chisme ni nada de eso. Yo sé que las hermanas ya la están esperando, esa pedrada, ¿no? ¿Que dónde están las hermanas? ¿Dónde? Orando, amén, ¿verdad? Orando, sí, intercediendo por sus esposos, ¿verdad? También Jesús, antes de escoger a sus discípulos, él se apartó. En el texto que estamos estudiando hoy, Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Jesús fue a orar.
para que Dios le ayudara a escoger sus discípulos, sus seguidores, a cuales él iba un día a enviar. Y él oró toda la noche por sus apóstoles, por aquellos enviados. Y yo creo que esto debe ser un buen ejemplo para nosotros en la iglesia, que bañamos nuestras decisiones en oración, que antes de tomar una decisión, ¿quién va a servir en el grupo de misiones? ¿O quién va a servir en el grupo de alabanza? ¿O quién va a servir a la puerta? Que estemos orando. ¿Verdad? No solamente queremos un cuerpo que esté ahí detrás de la computadora, pero alguien que esté lleno del Espíritu Santo, atento a la enseñanza, porque o bien pueden ayudar a que ustedes o nosotros entendemos bien por los textos que están ahí, o puede ser un estorbo poniendo versículos equivocados, o durante el tiempo de alabanza poniendo los textos bien tarde, o poniendo los versos mal, y la gente ya, ¿qué pasa con lo que está de atrás? ¿Verdad? Debemos estar en oración con los que van a subir a tomar el púlpito. Créeme que yo oro para que Dios me guíe quién dar el privilegio y la gran responsabilidad. Porque no todos a que le hemos dado la responsabilidad toman la responsabilidad como es una carga, una responsabilidad, la cual ellos también deben de hincarse en oración para pedir a Dios que les dé una palabra. Jesús, antes de escogió sus discípulos, oró toda la noche. Ahora los solteros, solteras, que estés en oración. Si Jesús oró para los que iba a enviar, que estén orando para los que Dios te va a enviar a ti. Si estás pidiendo a Dios un esposo, que esté en oración, orando: Dios, envíame ese esposo que esté lleno del Espíritu Santo, que busca de ti, que me puede guiar en tu palabra, que puede guiarme a acercar a Dios y no alejarme de Dios. Te estás pidiendo a Dios una esposa que sea una mujer virtuosa, una mujer modesta, una mujer que busca a Cristo, una mujer que se va a enamorar de ver a Cristo en mí. Y no creo que basta con una sola noche estar en oración, ¿verdad? Porque estamos hablando de la persona que vas a escoger para estar todas las noches el resto de tu vida, ¿verdad? Que esté en oración, que Dios dé discernimiento. Y cuánto más los que ya están casados, los que ya están en yugo, que esté orando para que tu esposo sea moldeado a la imagen de Cristo Jesús. Que estés en oración, que tu esposa sea moldeada a parecer a la iglesia que honra a Jesucristo, ¿verdad? No estoy hablando simplemente que en la mañana, Señor, bendice en este día, bendice a mi esposo y ya. No, Jesús oró toda la noche porque él tenía la necesidad de que Dios le diera sabiduría, entendimiento. Jesús nos muestra por el ejemplo que él dio que somos tan necesitados de Dios. Si él, el Hijo de Dios, estaba necesitado de Dios para sabiduría, para tomar una decisión, ¿cuánto más nosotros? Debemos de tomar nuestras decisiones después de oración. Y entre más importante esa decisión, más debemos de esperar en Dios para oración. Si tienes que tomar una decisión ya, híncate, arrodíllese y ore al Señor. Y no se levanta hasta que Dios te ha dado una respuesta. Si es algo importante y Dios sabe que es algo importante, Él no nos va a desamparar. O Él nos va a dar la sabiduría para nosotros tomar la decisión guiados por Él, o Él va a imponer o va a poner en nuestros corazones con impresión cuál es la decisión que tenemos que tomar. Lo he experimentado en mi vida de oración, que Dios me ha puesto algo en mi corazón que yo sé que no hubiera sido por mi propia prudencia, sino es Dios. Pero también otras veces que he hincado a orar y no tengo una respuesta exacta y no sé exactamente, pero estoy más confiado que antes cuando empecé a orar y sé que Dios me ayudará a tomar la decisión, ¿verdad? Y cuanto más practicamos la oración como Jesús, más podemos estar preparados para esos momentos donde no nos da la oportunidad.
donde no podemos pasar toda una noche. Cuando Nehemías estaba delante del rey y el rey le dijo, ¿qué quieres que haga? Él rápidamente pidió, Dios, dame sabiduría, y luego empezó a hablar. Pero eso fluye de una vida de oración, de alguien que constantemente depende de Dios. Y Cristo nos muestra la necesidad de orar y todo su ministerio. Antes que Jesús probó a sus discípulos con la pregunta, ¿quién dicen la gente quién soy? Jesús oró. Jesús oró porque Él dependía del Padre revelar la verdad a sus discípulos. Por eso cuando Pedro dijo, pues tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres el Mesías, y él dijo, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni hueso, sino el Señor, el Espíritu Santo te lo ha revelado. Entonces él estaba orando antes de que sucediera eso. Señor, dele mi palabra, dele la verdad, revélales quién soy. Y fue el Espíritu Santo que dio esa revelación a Pedro. Jesús, cuando subió al monte de transfiguración, mientras que Él estaba orando, que su rostro fue transfigurado. En la oración Él fue glorificado. Y hermanos, nosotros sabemos que tenemos que ser transformados. Confesamos que necesitamos ser transformados. Señor, necesito ser más como Cristo, necesito más paciencia, necesito más gozo, necesito más amor, necesito más de ti. Y eso no va a suceder a menos que estemos delante de Él en oración. Y Jesús tuvo que orar en ese momento de transfigurarse. ¿Cuánto más nosotros? En capítulo 11, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar y les dio el Padre Nuestro, Él estaba orando y su oración inspiró a ellos que preguntaran, Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. No dijeron, Señor, enséñanos a dar un estudio inductivo. No dijeron, Señor Jesús, enséñanos a orar, porque ellos se dieron cuenta que la oración era la fuente de todo lo que Jesús hacía. Jesús oró por Pedro antes de su caída. En capítulo 22, Jesús dijo a Pedro que Él estaba orando por él, porque el diablo lo quería zarandear como trigo, pero dijo, yo estoy orando por ti. No solamente oró por sus discípulos, para escoger sus discípulos, Él enseñó a sus discípulos a orar y Él oró por ellos, intercediendo por ellos. Y Jesús, antes de ir a la cruz, no estaba escondiendo en Getsemaní. Él fue allí a orar. Y vemos a Jesús como ejemplo, tomando decisiones, pidiendo que Dios revelara su verdad a sus discípulos, para Él transfigurarse, para Él enseñar a orar, para Él interceder por ellos, para Él enfrentar la cruz que traería salvación a nuestras almas. Jesús estuvo en oración. Y hermanos, nosotros tenemos que dar la prioridad, la importancia a la oración en nuestras vidas. Continuando, dice en verso 13 que cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también dio el nombre de apóstoles. Jesús tenía a muchos discípulos. En una ocasión envía 70 discípulos. El día que el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, había 120 en ese cuarto. Cuando Él resucitó, en un solo día le vio 500 personas. Lo vio resucitado. Entonces Jesús tenía muchos discípulos. Y Él llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre apóstoles. El nombre apóstoles viene del verbo enviar. Literalmente quiere decir los enviados. Él los llamó o los nombró los enviados. Es como un embajador que va en nombre de la persona que lo envió, con toda la potestad y autoridad de hablar de parte de esa persona. Hoy en día teníamos que decir, Él tiene un poder. Tiene un poder notarizado para hablar o firmar o tomar decisiones por mí. Jesús les dio poder para representarlo.
Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que la palabra apóstoles está usado en un sentido más amplio y en un sentido más restringido. En el sentido más amplio era la forma de los enviados, los mensajeros. Y también en el Nuevo Testamento nombra a otros, aparte de estos 12, como apóstoles en el significado más amplio, en los enviados, son los misioneros, ¿verdad? Felipe también es mencionado, Bernabé es mencionado, Silas es mencionado, como en el libro de Hechos menciona a algunos en el sentido amplio de ser apóstoles, ¿verdad? Hoy en día usamos la palabra misioneros, ¿verdad? Cuando hablamos de alguien que es enviado. Pero en el sentido más restringido a los enviados de Jesucristo, aquí tenemos solamente 12. Y después que Judas se colgó, se suicidó, los discípulos pensaban que tenían que reemplazarlo y escogieron a Matatías y ellos lo incluyeron con los 12. Pero luego vimos después que Cristo ya tenía a alguien en mente cuando Él llamó a Pablo, a Saulo de Tarso, y lo cambió su nombre a Pablo, y él fue uno de los apóstoles. Entonces, en el sentido más restringido, apóstoles de Cristo hay solamente 12. Y en la Biblia dice que en el libro de Apocalipsis dice que las columnas del Nuevo Jerusalén va a portar los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y muchos dicen, entonces ¿quién va a estar? ¿Matatías o Pablo? Bueno, eso es un debate, porque los discípulos, por suertes que echaron, escogieron a Matatías, y eso fue antes que ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces mi inclinación, o mi opinión, que no vale más que 2 pesos, pero le puedo decir que mi inclinación es que Pablo fue el que Cristo tenía en mente para reemplazar a Judas. Creo que Pablo va a estar en el nombre de los 12 apóstoles, apóstoles de Cristo. Ahora, hoy en día hay quienes usan el título apóstol. Y muchos preguntan, pastor, ¿hay apóstoles y profetas hoy en día? Es un debate entre la iglesia. Y yo puedo decir que en el sentido amplio, sí, las iglesias envían misioneros. Sí, yo fui un misionero, bueno, soy un misionero enviado de Downey, ya tengo 7 años, ya me quedé, ¿verdad? Soy misionero quedado, pero por eso digo que tengo la inquietud de seguir siendo misionero, ¿verdad? Seguir saliendo, visitando otras partes, llevando el evangelio, fortaleciendo iglesias nuevas, fortaleciendo obreros en lugares donde no hay mucha iglesia, ¿verdad? Entonces eso es un llamado que siento yo como el misionero. Y cuando se habla del profeta, un profeta es alguien que profetiza la palabra de Dios, que simplemente tiene el don de usar la palabra de Dios y predicarlo. Muchos creen que profetizar es como profetizar algún evento futuro. En el sentido del Antiguo Testamento, la Biblia dice, si alguien profetizaba diciendo que algo iba a ser de parte de Dios, si no se sucedía, lo tenían que apedrear. Entonces, si hay profetas del Antiguo Testamento, el que dice si no pasa, entonces apedréame, que él se puede usar el título de profeta si quiere, pero que guarde también la regla del Antiguo Testamento en cuanto a los profetas. Más probable es que no, que profeticen algo, y muchas veces han profetizado enfrente de mí o delante de mí o sobre mí y no ha sucedido, y no he regresado a apedrearlos porque muchas veces simplemente es emoción. También he estado en presencia donde alguien ha profetizado y se siente una confirmación del Espíritu Santo. Y también he escuchado profecías que han profetizado y vuelve y sucede. Pero que alguien toma el nombre por sí, profeta o apóstol, yo tiendo a tener cuidado de decir, no nos llamemos por títulos, que Cristo dijo a sus discípulos que debemos de ser siervos. El que quiere ser grande entre ustedes, que sea el siervo de todos. Y en el libro de Apocalipsis, Cristo habla contra los nicolaítas, los que conquistaron a los laicos, los que estaban encima y le gustaban ser llamados por nombres importantes.
Le gustaban ser llamados maestros, le gustaban ser llamados apóstoles o profetas o lo que sea. Y Cristo hablaba en contra de ellos porque es otra jerarquía de la cual Cristo vino a destruir. Y Él dijo a sus discípulos en la enseñanza que vamos a empezar a ver la siguiente semana, que el verdadero siervo, el verdadero grandeza en el reino de Dios es servir. Y la palabra ministro simplemente es una palabra que quiere decir el siervo, el mesero literalmente. Pastor, pues es la palabra de los que van detrás o de enfrente de sus ovejas. Entonces tenemos que tener cuidado con los títulos. Jesús dio el título a estos discípulos porque estaba preparándolos para ser enviados. Sí, si hoy dijera, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, ustedes van a ir al Cabillo, ahí está esperando el camión y se van ahorita, van a decir, no, pues yo tengo cosas que hacer mañana, o sea, no van a estar preparados. Pero si yo les digo, en 4 semanas vamos a Calvillo, se vayan preparando su corazón, se vayan preparando su calendario, su agenda para ser enviados, les da oportunidad a prepararse. Y Jesús aquí escogió los 12 y les dijo, ustedes van a ser enviados. Y lo que vamos a empezar a ver en el capítulo, en el verso 20, son las enseñanzas de Jesús preparando a los discípulos para ser enviados. ¿Okay? Vemos que Jesús los llamó, los escogió, los nombró apóstoles y va a empezar su trabajo en ellos. Jesús va a empezar a transformar a estos discípulos. Y en la lista el primer nombre que aparece es Simón, a quien también llamó Pedro. Jesús cuando conoció a Simón le dijo, serás llamado Pedro, piedra. Y vemos quién era Simón antes de conocer a Jesús. Aún lo vemos en el Evangelio todavía. Antes de ser ungido con el Espíritu Santo, vemos a Simón, alguien con ¿cómo puedo decir? Alguien inestable, alguien emocional, alguien que hablaba antes de pensar. Y así vemos a Pedro antes. Era Simón, alguien inestable, alguien voluble. Pero Cristo lo llamó Pedro porque dijo, vas a ser como una piedra. Cuando yo termino de transformarte, Simón, vas a ser estable, vas a ser piedra. Y Jesús iba a hacer eso en cada uno de sus discípulos. Los iba a convertir en gente de convicciones, de disciplina. Los iba a enseñar a ser ciudadano del cielo. Y Cristo empezó a trabajar en Simón. Y a veces vemos en los evangelios que Cristo lo llama Simón cuando se está portando otra vez como su viejo hombre. Y Cristo lo llama Pedro cuando está enseñando vistazos de lo que va a llegar a ser. Pero me encanta como Jesús lo llamó lo que no era todavía. Como Jesús también nos llama santos, aun cuando no lo somos. Jesús nos llama hijos, coherederos, aunque aún no hemos heredado nada. Pero aquí en el cielo, aquí en la tierra nos va investiendo, nos va transformando y vamos heredando atributos y características de Jesús. Hoy si vienes adelante para aceptar a Jesucristo, tu nombre va escrito en el libro del Cordero. Dios ya te llama santo, aunque aún no has tomado un paso adelante y no has heredado nada. Pero con cada paso, cada crecimiento de madurez, vas recibiendo y compartiendo más de la semejanza de Cristo en tu vida. Pero me encanta que Cristo lo llamó Pedro, aun cuando se portaba como Simón, alguien inestable. Jesús también llamó a Andrés, quien era el hermano de Pedro. De hecho, Andrés, Jacobo y Juan en la primera lista, y aquí siempre se divide en listas de 4, o sea, los 12 son 3 grupos de 4 y siempre van en el mismo orden. Siempre empieza con Pedro y termina con Judas Iscariote, el traidor. Y en estos 4 grupos a veces cambia
el orden. A veces Pedro es mencionado primero, luego Juan y Jacobo, o Jacobo y Juan, y luego Andrés al final, pero son los mismos 4 en este círculo íntimo. Andrés, Jacobo y Juan eran seguidores de Juan el Bautista. Cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios, ellos lo siguieron. Jesús volteó y dice, ¿qué buscan? Y ellos preguntaron, ¿dónde queda, Señor? Y él dijo, ven y ve. Y ahí empezaron a seguir a Jesús. Jesús luego, cuando vio a Pedro, porque Andrés trajo a Pedro con él una vez para que lo conociera, Jesús dijo que Simón será cambiado su nombre a Pedro. Y Andrés, así vemos en el Nuevo Testamento, Andrés es alguien que siempre vemos trayendo gente a Jesús. Andrés trajo a su hermano Pedro. Más adelante, cuando están buscando algo que comer, es Andrés que se acerca a Jesús con el niño que tenía los panes y peces. Llevó ese niño hacia Jesús. Cuando a Felipe se le acercó unos griegos y dijeron, Felipe, queremos ver a Jesús, Felipe no sabía qué hacer. Él fue con Andrés y Andrés dijo, pues vamos a llevarlos a Jesús. Y así vemos a Andrés siempre llevando gente a Jesús. Y me encanta, Jesús no tenía que cambiar el nombre de Andrés. ¿Sabe lo que quiere decir el nombre de Andrés? Varonil. Jesús no tenía que cambiar su nombre. Un verdadero hombre, así, macho de a de veras, no como de película, lleva gente a Jesús. Un hombre varonil sabe su necesidad de conectar con Cristo y lleva a otros a conocer a nuestro Creador también. Es de hombres, no de niños, llevar a gente a Jesús. Bueno, los niños también llevan gente a Jesús, pero saben lo que quería decir, ¿verdad? El varonil. Jacobo y Juan, los 2 hermanos, quien Jesús le dio el sobrenombre de los hijos del trueno, porque siempre eran muy emocionales y mostraban su ira rápido. Felipe y Bartolomé empiezan ya el segundo grupo de 4. Felipe, Bartolomé también lo conocen como Natanael. Bartolomé es un nombre compuesto. Bar es hijo de, y Tolomé, y a veces se referían a alguien del nombre de su padre, ¿verdad? Bartolomé es el hijo de Ptolomé. Entonces a veces lo llamaban por el nombre de su padre, Bartolomé, o lo llamaban por su nombre, Natanael. Y en unas listas está como Natanael, otros como Bartolomé. Mateo, quien también lo conocimos como Leví cuando estudiamos sobre el publicano, y Tomás. Tomás quiere decir gemelo, y es probable que tenía un hermano gemelo. Y Tomás también lo conocen como el que dudó, ¿verdad? Pero realmente me encanta Tomás, y muchas veces veo a mí en él, es porque es muy preguntón. Era Tomás quien preguntó a Jesús cuando Jesús estaba diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Era Tomás que dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ni sabemos cómo llegar. Y así yo me encuentro muchas veces haciendo preguntas. Ahora, Señor, yo no entiendo esto, explícame. Vea, más adelante Felipe es el que va a decir, Señor, muéstranos quién es el Padre. Felipe era el que quería ver, ¿verdad? Muchos dicen Tomás el que quería poner. No, Tomás el que tenía más preguntas, quería evidencia. Pero cuando Jesús iba a dar de comer a los 5,000 personas, fue Felipe que dijo, a ver, pues ni con 200 denarios podemos hacer comer de todo eso. Es el que estaba haciendo las cuentas. Felipe era como la persona práctica. Por eso dijo, muéstranos el Padre, Jesús, y con eso basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces. Continuando la lista, dice Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Ahora acuérdense que Mateo era el publicano, ¿okay? El que cobraba impuestos para los romanos. Más adelante vamos a ser introducidos a Simeón, el siguiente grupo, Simón. Dice Jacobo, hijo de Alfeo. Ahora Jacobo también es conocido en otra parte como Jacobo el menor. Habían 2 Jacobos, 2 Simón y 2 Judas en el grupo.
Entonces también Jacobo lo conocían como el menor, podía haber sido el más joven de los dos Jacobos o el más chaparrito, ¿verdad? Entonces es hijo de Alfeo. También se menciona la mamá de Jacobo con las hermanas que estaban junto a la cruz. Estaba María, la madre de Jesús, estaba Salomé, la madre de Jacobo y Juan, y estaba María, la madre de Jacobo, la esposa de Alfeo. Y es interesante que muchos de estos hombres, también sus madres, seguían al grupo. Querían asegurar que sus hijos iban a comer bien, entonces iban también para acompañar al grupo, pero eran seguidoras de Jesucristo también. Luego aquí llama al segundo Simón, Simón al que llamaba el celote. El celote era un grupo, o celotes, era el grupo de los que tenían celo por Dios, celo por el Dios de Israel, y algún tiempo llegaron a ser conocidos como un grupo de terroristas, porque siempre buscaban usar el terror, el miedo o la rebelión en contra de Roma para expresar su odio contra la opresión romana. Entonces el hecho que tenemos Mateo y Simón el celote en el mismo grupo muestra que Cristo es el que trae armonía a un grupo de gente distinta. Luego dice Judas, hijo de Jacobo. Ahora, en unas traducciones dice hermano de Jacobo, y Judas, hijo de Jacobo. Es probable que es el hermano de Jacobo, que es Alfeo, el hijo de Alfeo. Entonces ese Judas también en otros lugares lo mencionan como Tadeo, Judas Tadeo, porque muchas veces decían Judas, no el Iscariote. Y eventualmente yo creo que se cansaron de llamarlo Judas no Iscariote, que le pusieron el sobrenombre Tadeo, Judas Tadeo. Pero no era fuera de común que la gente tuvieran dos nombres también. ¿Okay? Entonces Judas también se menciona como Tadeo. Luego dice Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Ahora el nombre Iscariote puede ser una referencia de hombre de Cariot, que era una ciudad de Judea. Entonces puede haber Judas de Cariote o hombre de Cariote, o Iscariot puede ser el nombre de su papá, Simón Iscariote. Pero es más probable que es una referencia de que sea él de la ciudad de Cariot de Judea, y él es el que llegó a ser el traidor. Ahora, algunos han llegado a preguntar, bueno, si Jesús oró toda la noche para que Dios le diera sabiduría a escoger sus 12 apóstoles, ¿que se le durmió el gallo cuando escogió a Judas o qué pasó? No, Jesús escogió a Judas sabiendo que eventualmente se iba a ceder a la tentación de Satanás. Vemos en el libro de Juan que Satanás entró en él. Pero créeme que Satanás estaba tentando a todos los discípulos. Si Satanás tentó a Jesús 40 días en el desierto, créeme que cuando Jesús estaba enseñando, él tiraba dardos de fuego, de duda, de problemas a los discípulos. En Juan capítulo 6, cuando Jesús estaba dando una enseñanza que él era el pan de que descendió del cielo, muchos se apartaron de Jesús en ese día para no volverlo a seguir. Créeme que el diablo siempre está sembrando cizaña o tirando sus dardos de fuego y de duda, y yo creo que a todos les tiró dardos de fuego. Pero Jesús sabía que el que iba a caer a la tentación iba a ser Judas. Pedro también cayó a la tentación de negarlo, pero no lo traicionó. Jesús aún escogió a Simón sabiendo que Simón Pedro lo iba a negar 3 veces. Pero vemos ahí, aún en la elección de Dios, la soberanía de Dios, la responsabilidad que tiene el hombre. Jesús sabía que a Pedro el diablo lo quería zarandear, pero ¿qué hizo Jesús? Oró por él para que fuera fortalecido, para que fuera convertido después de eso y se convirtiera en un maestro, un líder para enseñar a sus hermanos débiles.
Pero Pedro tuvo la responsabilidad de responder con arrepentimiento. Y Jesús le dio la oportunidad después. Cuando les encontró junto al mar de Galilea, cuando decidieron regresar a la pesca, Jesús le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó, dándole oportunidad de arrepentir de las 3 veces que lo negó. Y Judas también tuvo oportunidad de arrepentir, pero en vez de que su sentimiento lo llevara al arrepentimiento, que lo llevara a una convicción a arrepentirse, lo llevó a una condenación que no aguantaba y se suicidó por la culpabilidad que tenía. En vez de arrepentir y dar una media vuelta, simplemente trató de despojar de su culpabilidad regresando el dinero. Trató de escapar de su condenación colgándose, pero no fue ningún arrepentimiento. Porque arrepentimiento muestra una tristeza, un corazón contrito y humillado que da media vuelta, alejando del pecado y acercando a Dios. Y él sí alejó del dinero, pero nunca se acercó a Dios. Y hay gente que han tratado de pintar a Judas en otra forma. Mira, él fue víctima nada más. Él lo que quería ver es Jesús tomar el toro de los cuernos. Él quería que Jesús ya y pusiera su poder, y él quería impulsar a Jesús a tomar acción. No, el evangelio de Juan, realmente Juan, que era compañero de él, nos da luz que realmente fuera alguien codicioso, alguien ambicioso, que por su egoísmo no podía cerrar la brecha entre el amor y la generosidad que Jesús estaba mostrando y luego modelando. Jesús le dijo: ¿quieres ser grande? Sea siervo. Y Judas no quería. No quería someter su ego a una cruz. No quería someter su egoísmo a servidumbre. Y más que mostrar impotencia de Jesús, como algunos van a decir: Jesús no tiene el poder de saber lo que Judas. No, Judas no es un ejemplo de la impotencia de Jesús. Judas es una muestra de la impenitencia del pecador, de aquel pecador que no se quiere arrepentir. Porque cuando él sentía en su corazón el egoísmo al ver a María derramar el perfume, y él dijo: Señor, podía haber sido vendido y dado a los pobres. Jesús lo corrigió: el pobre siempre lo vas a tener, a mí no siempre. Ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. Y cuando se habla del evangelio, van a hablar de esta historia de esta mujer. Jesús halagó a la mujer, y en vez de decir: Señor, perdóname, cambia mi corazón, en vez de pedir ser transformado, él trató de transformar y impulsar a Jesús por su egoísmo y tomar aprovecho del dinero también. Entonces hay muchos motivos detrás de él, pero el más grande vemos que era el egoísmo. No quería morir al yo para seguir lo que Jesús les enseñaba: amor, ágape, ese amor sacrificial. Y empezó de transformar a la imagen de Jesús, se convirtió en traidor. Entonces Judas es la muestra de un pecador impenitente, alguien que no quiere arrepentirse. Vemos aquí un grupo de 12 hombres, todos diferentes. Jesús los escogió, empezó a trabajar en ellos para que ellos fueran transformados en ese grupo que iba a transformar al mundo. Y me encanta lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20, cuando dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? O sea, viendo la lista de estos discípulos, no hay ningún hombre sabio, no hay ningún escriba, ni un fariseo, ni un hombre educado por la sistema religiosa en esos días, nadie. ¿Dónde está el escriba? Dice Pablo. ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? El que sabe debatir, el que tiene don de palabra. Dice: ¿no ha hecho Dios
que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Qué es lo que Jesús usa para salvar? Aquí no dice milagros, aquí no dice profetizando el futuro evento, no dice señales ni prodigios. Es la predicación del evangelio que trae salvación al que cree. Entonces, si la iglesia ha de ser algo que ayuda a traer salvación, en la iglesia va a haber más predicación que cualquier otra cosa. Más palabra de Dios siendo enseñada, más que espectáculo, más que show, más que emoción, más que concierto. La iglesia es un lugar donde se predica la palabra de Dios. Dice en verso 22, porque en verdad los judíos piden señales, y hoy en día hay muchos que piden señales, y los griegos buscan sabiduría, y hoy en día mucha gente buscan argumentos sabios que pueden debatir con los psicólogos o que pueden debatir con los ateos, y quieren eso parte, que tengamos más palabra de sabiduría, ¿no? Para eso están los institutos. Pero Pablo dijo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya, dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Pablo está diciendo, mira, no estamos aquí porque Dios nos escogió por ser sabios, inteligentes, fuertes. No, es más, Dios recibe la gloria cuando decide usar al necio y convertirlo en sabio, cuando escoge a un débil y lo convierte en alguien fuerte. Pablo dijo, en mi debilidad Él es fuerte. O sea, no los deja necios, no los deja débiles, los convierta en sabios y fuertes. Pero Él dice, por su obra ustedes están en Cristo Jesús, y el que se gloría en el Señor. Amén. Jesús ahí, después de escogerlo, estos 12 hombres, siempre oró por ellos. Y vemos, y les doy de tarea en Juan capítulo 17, que van y leen la oración que Jesús hizo por sus discípulos. Esa oración de Juan 17 muestra que no solamente les escogió y abracadabra ya van a ser los hombres que deben de hacer. No, requirió intercesión. Jesús intercedió por ellos y ahora está a la diestra de Dios y sigue intercediendo por nosotros, los enviados. A los otros a quien Él ha escogido para representarlo aquí en el mundo. Nosotros también somos enviados para representarlo. Y dice en verso 17, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre de pueblo. Había muchas cosas que Jesús enseñó a la multitud con sus discípulos ahí.
Y este sermón del llano que se refiere, que Lucas grabó, es muy similar al sermón del monte. La siguiente semana vamos a hablar de las diferencias como de las similitudes. Muchos creen que son diferentes eventos, dos diferentes eventos, o que son dos diferentes puntos de vista del mismo sermón, ¿verdad? Y también puede ser una probabilidad, de lo cual vamos a hablar la siguiente semana. Pero habían discípulos y había muchedumbre de pueblo. Y a veces Jesús tomaba a sus discípulos aparte porque Él quería darles una palabra especial que tal vez a los demás no iban a entender, o les explicaba una parábola. Y nos muestra que te más cercas estemos a Jesús cuando decidimos convertirnos en un seguidor, un discípulo de Jesús, vamos a llegar a entender la palabra de Dios como los de afuera, como los hombres carnales jamás van a poder entender la palabra de Dios. Los que no tienen ningún compromiso con Cristo tienen dificultad de entender la palabra. Pero tomando un paso de fe, entregándose y convirtiendo en un discípulo, seguidor de Cristo, Dios empieza a abrir sus ojos para que conozcan su verdad. Y esta gente venía de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y de Sidón. Y habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y venían para escucharlo, pero también tenían necesidades. Ahora, no todos estaban enfermos. Y Lucas hace una distinción entre los que tenían una enfermedad física o los que tenían enfermedad espiritual. Dice, para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Habían algunos que estaban endemoniados y Cristo los curó expulsando el demonio. Pero iban para escucharlo, iban para ser sanados. Y dice en verso 19, y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Aquí Lucas cada vez va enseñando la autoridad de Jesús, la autoridad que Él tenía para perdonar, la autoridad que Él tenía para sanar, la autoridad que Él tenía sobre el día de reposo. Y ahora Él tiene la autoridad para llamar, preparar y enviar a discípulos. Y tiene aquí una vez más mostración de su poder al sanar a todos. Tanto los que tenían enfermedades físicas como tenían necesidades espirituales. Jesús es lo que satisface toda necesidad. Él es la fuente de todo lo que necesitamos. Y Jesús también nos dio un ejemplo, que no podemos ignorar lo material y lo físico y solo ministrar lo emocional y lo espiritual. Ni tampoco podemos ignorar lo espiritual y dar un pan o dar una ayuda física. Aquí Cristo, y en cada parte de su ministerio, muestra que su ministerio ministra tanto a la necesidad física como la necesidad espiritual. Y un buen ministerio va a ministrar en esas dos áreas. No es nomás aquí está una despensa, aquí está una ayuda, sino es la palabra de Dios, la predicación del evangelio que realmente va a sanar, va a curar. Pero también no podemos decir Dios te bendiga y dejar que se van con el estómago vacío. Si hay necesidades, Cristo es el que va a satisfacer la necesidad. Y si vamos a Él en oración, Él nos va a dar visión, Él nos va a dar provisión para poder ser de bendición a todos los que tienen necesidad. Y como iglesia, hermanos, yo creo que tenemos que ponernos más activos en la oración. Vamos a anunciar un cambio horario de oración para el mes de mayo, y vamos a continuar un cambio al grupo de oración o los horarios de oración durante mayo. Aún estamos configurando, pero vamos a dar una oportunidad y un horario en que todos pueden acudir a la reunión de oración, ¿verdad? Ahorita estamos reuniendo y vamos a continuar hasta que cambiamos el horario. Este martes vamos a reunir a las 6:30 de la mañana. Y vamos a reunir el primer y el tercer viernes del mes, pero en mayo vamos a hacer un cambio a esos dos horarios. Y yo les voy a exigir a que estén con nosotros en oración.
¿Nos vas a exigir? Sí. Porque si somos seguidores de Cristo, vamos a seguirle a donde Él está, y Él está en oración. Él está diciendo: venir a mí, venir a mi trono. Aquí es donde encuentras el oportuno socorro. Aquí es donde encuentras la sabiduría, el entendimiento que necesitas. No podemos decir que somos seguidores de Cristo si ni siquiera seguimos su ejemplo en oración. Entonces vamos a cerrar ahorita en oración, y les vuelvo a mencionar: reunión a las 12:45 ahí en el salón para los que quieren servir en medios o en el grupo de alabanza. También tienen la oportunidad de aquí, cerrando el servicio, hasta 12:45 para que se escriben con Mauricio, con Fanny o con Yotuel para el viaje misionero que va a ser ese fin de semana del 18 de mayo. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu ejemplo que nos diste de poner la prioridad en oración de toda actividad, toda decisión que debemos de hacer. Y gracias, Señor, por enseñarnos que puedes tomar hombres comunes y corrientes como escogiste ese día, Señor. Y si usaste y transformaste al mundo con ellos, Señor, pues creemos, Señor, que hay esperanza que nos usas a nosotros también. Sabemos, Señor, que el mismo Espíritu que descendió sobre esos apóstoles mora en nosotros y viene sobre nosotros para la obra del ministerio. Ahora ayúdanos, Señor, nosotros disponernos a tu voluntad igual como ellos, dispuestos a servirte, dispuestos a seguirte hasta el fin del siglo. Y nosotros también, Señor, queremos que tú pones en nosotros esa misma voluntad de rendir nuestra voluntad a la tuya, y que encontramos, Señor, ese camino delante de nosotros, esa pista en la cual debemos de correr para tu gloria y tu honra. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén.